Nada de lo que hemos estado haciendo los últimos meses o años de nuestra vida sería posible de que ustedes estén aquí. Y escuchar ahorita me daba de mucho gozo escuchar esa música de los jóvenes, con qué fuerza, ¿verdad? Qué diferente, ¿verdad?, la energía de los jóvenes, pero también qué alegría el sentir que esta es una iglesia viva, porque esta iglesia tiene una característica, que es una iglesia viva, esta parroquia. ¿Sí? Si ustedes vayan a una que otra parroquia, es un elefante blanco, donde no se ve movimiento de nada. Vas a misa y luego salen mismos a que están así. Y no es claro. Ya ni hace reverencia al Señor, porque porque de repente, ahora sí que se le sale a mis hermanas de liturgia, pero ya llega un momento en que se olvida que ahí está el Señor, porque andan en su rollo acá. Entonces, pero los que tienen muchos años, y luego te topas con la misma señora que recogía la ofrenda hace 40 años, y digo, ay, pues ya te asusta. ¿Qué pasó? No, allá, antes del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque hace falta ese artífice que nos trajo a ustedes, el que trajo a estos jóvenes, que va en aumento y va creciendo. Como que hubo un momento en que se desinfló, que empezó a querer desaparecer, y luego de repente viene entonces ese influjo que está ahorita haciendo crecer ese ministerio de confirmaciones. Empieza a sentirse la viveza de la iglesia. Eso me llena de mucha alegría, eso escuchar, aunque no nos permita concentrarnos, ¿verdad? Pero ¿qué importa que tumben el edificio? Hubo tiempos en los que cuando se ponían a alabar al Señor allá en el tercer piso, pensamos que así iba a caer el edificio, ¿verdad? Hubo tiempos de que el salón de arriba se llenaba con los papás de confirmaciones, dábamos retiros y predicadas, y la última persona ni se veía. Una cosa hermosa. El artífice de todo eso, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Decía mi hermano ahorita, en el momento de la creación hay algo que hace que todo esto cobre vida, ¿sí? Pero sobre todo en nuestra persona, en la humanidad, en el ser humano, sucede algo muy importante, que si no existiera, no podría ser lo que somos, y tampoco estaríamos en este lugar, y tampoco estaría yo aquí enfrente de ustedes, porque ese artífice, que es el Espíritu Santo, fue el primero que hizo que ese muñeco de barro cobrara vida. Pero no solo eso, ¿sí? Porque el cobrar vida, pues es que se hubiera levantado como un robot y empezara a caminar, y no, dice la palabra de Dios que él le dijo al Señor, tú enseñoreate sobre todo eso. ¿Qué quiere decir? Que le estaba dando una autoridad que solo el hombre podía tener. ¿Pero por qué? Porque lo había hecho a imagen y semejanza, o sea, una autoridad inmensa, llena de todo el poder, porque esa autoridad para dominar la tierra, pues solo la tenía Dios. Entonces, hemos escuchado cómo el hombre, con sus dones preternaturales, ¿qué son los dones preternaturales? Los dones preternaturales, para aquellos que dan pláticas de prebautismales, por favor. Los dones preternaturales son ausencia de muerte, ausencia de enfermedad, porque decía mi hermano, ¿verdad? Lo que empezó, así empezó, y así quiere Dios que termine. Ese hombre, el ser humano, tenía los dones preternaturales: ausencia de muerte, ausencia de enfermedad, ausencia de dolor, ausencia de suegra. Y sí, no tenía suegra, es la verdad, no estoy diciendo una mentira, o sea, no tenía suegra. Entonces, imagínense, ¿qué clase de vida llevaba ese hombre? O sea, la verdadera vida de los hijos de Dios, con los dones preternaturales, que se pierden cuando el hombre cae en pecado, que queda desgraciado, o sea, queda sin la gracia de Dios y se pierden los dones preternaturales. Sin embargo, Dios nunca, si ustedes leen la palabra de Dios, Él dice que
no los viste. Órale, y se me van encuerados, ándale. No, los viste. El amor de Dios nunca terminó. El amor, a pesar, Dios no aborrece al pecador, aborrece el pecado. Y a pesar de todo, el Señor sigue con ese inmenso amor hacia su creación, hacia su criatura. Y esa criatura, cuando pierde la gracia, Dios también desde ese momento ve la necesidad de que esa criatura recupere la gracia, porque dice, no puede ser que mis hijos vayan naciendo a lo largo de la historia desgraciados. Entonces el Señor se inventa el bautismo. Pero para que hubiera ese bautismo, primero había que pagar el precio de la gracia, y entonces viene Jesús, ¿verdad? Así cortito de luego ya sé. Y entonces viene Jesús y gana para nosotros esa gracia. Y viene el bautismo, que viene de la palabra baptisien en griego, que quiere decir que baptisien con Z, sumergirse. Eso quiere decir baptisien, sumergir. Cuando se lo digo en las clases de prebautismal, que mañana se lo voy a decir, la gente se queda así, ¿cómo que? Sumergirse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para resucitar a la vida con Él. Eso quiere decir baptisien, bautismo. Entonces, recuperas ¿qué? La gracia perdida. ¿Y qué es esa gracia perdida? Cuando crea el Señor al ser humano, dice que le sopló, ¿verdad? Es el ruá. El ruá es ese estímulo divino que hace que nosotros, el ser humano, dejemos de ser una criatura. Es el soplo divino, es lo que hace que Dios penetre en tu vida. ¿Sí? En ese momento el hombre se levanta, cobra vida, pero no solo es un muñeco, no es un robot, es un ser inteligente que tiene las características casi de un Dios, porque no tiene las características de todas las demás criaturas de la creación. Y una que lo hace diferente, que es la inteligencia, que es la razón, que es el ruá de Dios. Entonces, ese soplo divino, esa gracia se pierde, ese Espíritu Santo se pierde cuando el hombre entra en pecado. Se pierden los dones preternaturales. Por eso el Señor dice, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a ti, mujer, parirás con dolor. Había un costo, porque el pecado tiene consecuencias. Y entonces, lo que nos permite recuperar entonces es que Dios, en el momento que nacemos como criaturas, somos criaturas naturales. Los niños cuando nacen en esa circunstancia de criatura, pero les falta algo. ¿Qué les falta? Nacen como cuando Dios hizo al hombre. Es una creación de Dios, es una criatura de Dios. Pero ¿qué le falta para pasar a ser hijo de Dios? Para pasar a formar parte verdaderamente de la familia de Dios. ¿Qué le hace? Porque el bautismo como tal puede ser nada más el signo. Pues es que falta echarle agüita. No, falta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene del acto, en el signo del bautismo, porque ese es un signo nada más. Pero la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, de la criatura, hace que esa personita pequeña que nació sin pecado, ¿sí? pero sin la gracia de Dios. Por eso cuando dicen, está mal que los papás digan, es que lo vamos a llevar para que le quite los cuernitos. No está endemoniado, no está en pecado. Es que lo vamos a llevar, que ya le quitaron los cuernitos, ya lo observó, pues si no está endemoniado, no está enchafucado. ¿Sí, no? Entonces viene el Señor, se derrama en el momento de, por eso, sumergirse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos entendiéndolo porque nosotros ya necesitamos chuleta, no leche, no tetera, sumergirse en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resucitar a la vida con Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ganó esa gracia. Y entonces viene el chiquito, recibe la fuerza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene en paquete. No viene un pedacito de Espíritu Santo, no viene lo poquito, no. Viene Dios completo. La Santísima Trinidad se hace presente nuevamente en la vida de esa persona, no nuevamente, se hace desde un principio de su vida, ¿sí? Porque la vida empieza cuando Dios se hace presente en tu vida. Lo demás era muerte. Por eso una persona que se bautiza a los 60, 80, 90 años y toda su vida fue una vida de francachela y se bautiza a los 90 años, en ese momento nace y se puede morir en ese momento y se va directamente a la presencia de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo, toda la Santísima Trinidad, todos los dones del Espíritu Santo, todas las virtudes se vinieron en paquete y entraron en él. Y es que fue un hombre que vivió no estaba bautizado a la hora del bautismo. No, pues yo me voy a bautizar a los 80. No, Señor, ya no se vale. Entonces, ahorita decíamos, ¿cuándo vas a morir? No sabes. Aunque ya algunos ya estaban preparándose, ¿verdad? Por si el asteroide chocaba con la Tierra. Entonces, nadie sabe, pero sí necesitamos estar preparados. Entonces, fíjense desde qué momento. Entonces, en nuestro retiro de evangelización no recibimos el Espíritu Santo. En nuestro retiro de evangelización tuvimos una nueva efusión del Espíritu Santo. Invocamos la presencia de Dios a nuestra vida para que viniera. Le habíamos cerrado la puerta a Dios a nuestras vidas y le abrimos en ese momento la puerta. Por eso la consagración al señorío es consagración. Ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí, Señor. Decimos de esa manera, ¿verdad? ¿Qué quieres? Entra en mí, entra en mí, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de la oración que hacemos en la consagración? Sí. Entra en mí. ¿Qué quiere decir? Vuelve, Señor, aquí ya está la puerta abierta, te la había cerrado, ahora quiero que regreses a mi vida. O estoy regresando yo a la vida de ti. Quiero que hagas presencia en mi vida. Y entonces viene entonces viene Dios otra vez con su presencia divina, pero no solo la presencia de las tres personas divinas, sino el Espíritu de Dios, o sea, la fuerza de Dios, los dones de Dios, las virtudes de Dios. ¿Y cómo será ese contacto? O sea, si nosotros ya estamos allí, se supone que fuimos bautizados, y entonces en su momento recibimos el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo. Bueno, decía un hermano, Paco Padilla, decía, ¿cómo está su Espíritu Santo? Chiquitito, apagadito, aplastado ahí en el rincón, pues algo así. No dejamos que esa llama del Espíritu Santo venga a nuestras vidas e inunde nuestras potencias y todo, y lleve el timón de nuestras vidas. ¿Quién te trajo aquí esta noche? El Espíritu Santo. Porque le abriste un pedacito de la puerta, porque permitiste un momento de amor, de reflexión, de oración, que Dios entrara en tu vida. Aunque hayas hecho un esfuerzo y digas, ay, me cansé mucho de venir a la escuela de evangelización, pues aunque te hayas cansado, el que te trajo es el Espíritu Santo. Porque de otra manera no hubieras venido. Hay cosas más importantes, ¿verdad?, que hacer. Entonces, ¿quién te tiene aquí? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve tu vida cuando tú le permites? Cuando tú le permites, el Espíritu Santo. Y cuando tú le permites, es una vida diferente a la otra vida que estás viviendo. Y nosotros que vivimos en el cristianismo, que somos cristianos, que conocemos a Dios, que ya tuvimos un encuentro con el Señor, la vida en el Espíritu tiene que ser una vida diferente, porque entonces no estamos llevando vida en el Espíritu, llevamos una vida en la carne. ¿De qué estamos formados?
¿Alguien me puede decir? Cuerpo y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde dice eso? ¿A quién se le ocurrió eso? A San Pablo. A San Pablo, bueno, muy bien. ¿Dónde dice? ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses. Esto es bien importante y esto es algo que se tiene que grabar en su cabecita, porque son cosas que para la defensa de nuestra fe, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, hay cosas que tenemos que tener grabadas para siempre en nuestro corazón. La palabra de Dios, hablo de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, para que no se les olvide, al final de la carta de Tesalonicenses, ahí dice que estamos formados. Cuando alguien dice, oye, ¿tú crees, por qué dices que cuerpo, alma y espíritu? Nosotros somos pura lonja y ya se acabó. No, aquí dice, lean por favor a ver quién tiene los que la tenga. Primera de Tesalonicenses, al final, capítulo 4, creo. 5, por favor, hermanos, pero la Tesalonicenses es entre la carta a los romanos y Apocalipsis, más o menos por ahí. Sí, para que no batallen, es que los otros batallan. Yo lo tengo. A ver, por favor. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel, así lo hará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahí está, ¿verdad? Ok. Todo lo que decimos tiene que ser basado en la palabra de Dios, nada que se nos ocurrió. ¿Sí? Ok. Esto es parte de lo que hizo Dios en nuestra vida. Nosotros no somos creación de nadie más que de Dios. ¿Sí? Creación de nadie más que de Dios. Y Dios ya tenía previsto que nosotros íbamos a estar formados de esta manera que lo somos, para ellos y tal cual. Entonces, pero ¿cómo se iba a comunicar con nosotros? Se comunicó desde el momento en que creó al hombre. Dice, e infundió su espíritu. Y en ese momento la conexión se hizo con el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Cuando decimos, es que Espíritu Santo se escribe con mayúscula y Espíritu del hombre se escribe con minúscula. Estamos hablando de este Espíritu. ¿Ya? Aquí debería de ser con minúsculas. Aquí tiene que ser con minúsculas. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos del Espíritu del hombre, hablamos del Espíritu con minúscula, pero cuando hablamos del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, tiene que ser con mayúscula. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Dónde dice eso? Pues hay varias lecturas que hablan sobre eso precisamente. Una de ellas es en la carta a los romanos. Bueno, primero vamos a ver el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Evangelio de Juan. Juan 3:6. ¿Quién lo tiene? Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Por favor, lean su Biblia, háganme el favor que notan por ahí. Sí, ahí está la La mayúscula. Ahí espíritu está. con mayúscula y luego espíritu con minúscula. ¿Verdad? ¿Verdad que no habían checado ese detalle? No. Que dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Pero ahí hay un detalle. Ese es el pasaje donde creo que es de Nicodemo, ¿verdad? Es donde le está diciendo que hay que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y le dice, es que tienes que nacer de nuevo, nacer del espíritu. ¿Qué le estaba diciendo ahí a Nicodemo?
le estaba diciendo que tenía que haber una conexión, aquí, ¿sí? Porque si nada más es esto, es carne. Si nada más es esto, es carne. Esto es carne, pura carne. Chuleta del 7. ¿Sí? Pero lo que nace del Espíritu es la unión de tu Espíritu con minúscula y del Espíritu Santo con mayúscula. Cuando se da esa conexión, por eso le dice Jesús, es que mira, tienes que dejar tu carne, o sea, tu Espíritu con minúscula, tiene que conectarse con mi Espíritu, con el Espíritu de Dios. Y cuando haya esa conexión vas a dejar de ser lo que eres ahorita. Un fariseo que se esconde y que me niega a mí que soy Dios. Un fariseo que está indeciso, que quiere conocerme a mí, pero que no quiere dejar el mundo que está viviendo. O sea, esa vida ya con los fariseos, con los maestros de la ley, te gusta, vienes de noche aquí a verme porque estás interesado. Y a veces andamos, ¿verdad? Andamos así como, mira, a ver qué aprendo, a ver qué. Sí, pero no quieres dejar lo que estás viviendo allá. Cuando se te habla aquí de que tienes que tener una conversión, entonces dices tú, no, pues mejor de noche. ¿A dónde estás yendo los sábados? Son unas pláticas de superación personal. Entonces te estás viendo la organización, no vaya a ser que te digan que te hiciste al orgullo. Entonces tienes que nacer de nuevo. Entonces todavía estás en el Espíritu con minúscula, ¿sí? En tu carne. Pero aquí, cuando se hace esta conexión, te conviertes se hace una conexión. Imagínense que el Espíritu Santo es una clavijita así más o menos de progreso, y luego tú eres una enchufita así chiquita. ¿Qué pasa si metes una corriente así de este tipo aquí? Pues explota, ¿verdad? Te hace cortocircuito, decía Paco. Es que se le funden los fusibles, hermanos, y les digo esto. O sea, se fundan, hermano. ¿Por qué se te van a fundir? Porque viene todo Dios en la explicación de los misterios de Dios a tu vida y te quedas así como bailando como una cuchillada, porque no entiendes, ¿no? Toda la fuerza de Dios viene, se conecta contigo. El Espíritu Santo con mayúsculas se conecta con tu Espíritu con minúsculas, y entonces viene esa conexión. De lo que le está hablando de eso no podemos decir, si no haces eso, si mi Espíritu no se conecta con tu Espíritu, no vas a nacer de nuevo. ¿Qué se supone que pasó en nuestro encuentro cuando el Espíritu con mayúsculas vino a nuestro Espíritu con minúsculas? Pues esa descarga eléctrica, uno se cae, otros lloran, otros gritan, otros se retuercen. Vino Dios con todas sus potencias, con todos sus dones y sus carismas, y te transforma y te revuelve Pero ¿qué pasa? Descargar la pila. Hay hermanos que dicen, vine a cargar pilas cuando vienen a las ambulancias. Es que vine a cargar la pila. No, hermano, pues no cargue la pila. Ya de una vez por todas, métale toda la carga. No, una carguita y un chispazo nomás. No. Abra la puerta para que entre toda la corriente eléctrica. Porque vivimos de esa manera. Poquita, nomás un chispazo. Y ya, ay, qué gusto me siento, qué feliz. No. Deja que Dios entre en tu vida. ¿Sí? Eso le estaba diciendo a mi padre. Yo le estaba diciendo, bueno, ¿quieren hacer menos? Poquito, muy poquito. Tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar de ser lo que eres, punto. A Pablo no le dijo, a Pablo lo hizo nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo nacer de nuevo? Con un chispazo, pero de los buenos, con una descarga eléctrica. Así fue con los que verdaderamente entraron en la transformación. Bueno, otro ejemplo de espíritu minúscula y espíritu mayúscula. Romanos, ahora sí, Romanos 8:11. Romanos está después, es la primera carta del Nuevo Testamento, así que para que no batallen siempre que digan Romanos, no digan Romanos, que van a decir Carlos V, que van a decir Después del libro de los Hechos viene la primera carta de las cartas, es Romanos.
Romanos 8:11. 8:16. 11 o 16. No, 16. Hermano, adelante. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Lo hará por medio de su espíritu que ya habita en ustedes. Palabra de Dios. ¿Verdad que no era ese? 16, ¿verdad? 16. Versículo y esto asegura. Ah, sí. ¿Cuál es, de todos modos, cuál leíste, hermano? ¿Cuál fue el que leíste? El 11. El 11. Está bonito, pero vamos a No, es que eso está bien. Ok. El 16. Sí. El mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué notaron ahí? El espíritu con mayúscula y luego nuestro espíritu con minúscula. Son palabras. Aquí mi hermana, miren lo que está diciendo. ¿Qué, hermana? El espíritu con mayúscula y nuestro espíritu con minúscula. Vamos entendiendo. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. O sea, hay cosas que son sencillas. De ahora en adelante, acuérdense, su espíritu es con minúscula. ¿Sí? Y ya, mi espíritu es con minúscula, para entenderlo bien. Pero mi espíritu con minúscula se tiene que conectar con el espíritu con mayúscula. ¿Qué pasa aquí? Dice, el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta lectura será en el tema que damos del amor del Padre. ¿Por qué? Porque para hacerte sentir verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo viene y te hace sentir ese amor del Padre. De otra manera te vas a seguir sintiendo lo que te sientes cuando llegaste al principio de la evangelización, que nadie te quiere, bien abandonada, el mal querido, enferma, el desgraciado, porque falta que el Espíritu Santo con mayúscula venga y te diga a tu espíritu con minúscula que Dios Padre te ama con amor eterno, que te tiene grabado en la palma de su mano, que te conoce desde antes que nacieras. Eso es lo que hace el Espíritu cuando viene y se conecta con tu espíritu. Ahí vamos a orar. ¿Romanos qué? 8:16. Otra. Juan 4:24. El Evangelio de Juan es el último de los evangelios. Si ustedes quieren encontrarlo, van a decir, el último de los evangelios, se va hasta el último, antes del libro de los Hechos, a la mitad de la Biblia. No hasta la mitad. 3/4. Ya, entonces ¿tú estabas ahí, no? Sí. Juan 4, ¿quién lo tiene? Los violentos. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Ahí está. ¿Qué notan ahí, por favor? Una minúscula. Pura minúscula. Espíritu y espíritu. Y es el espíritu los que alaban de Dios es espíritu. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí la unión de los dos es lo único que permite que nosotros verdaderamente adoremos a Dios como lo que es. Hay veces que venir al Santísimo implica una responsabilidad, un sentimiento, la presencia de Dios no va a entrar en nuestras vidas, no vamos a entender el que Dios esté presente en el sagrario, que Dios esté presente en la Eucaristía, si no tenemos esa conexión del Espíritu con mayúscula con nuestro Espíritu con minúscula. Porque entonces, como dice el Señor, seremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y
no voy a velar al Santísimo porque me toca velar al Santísimo, voy porque adoro al Señor, porque amo al Señor, porque tengo ganas de estar ahí con Él, porque su espíritu está conectado con mi espíritu y siento ese amor grande, que no es mi amor, es el amor de Dios. Acuérdense que el amor viene de Dios. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Que vienen de Dios. Vienen de Dios. Y luego, Venga la clase. todos tienen que estar de Venga la la misma clase. manera, porque tienen años escuchando lo mismo. Porque vienen de Dios y nos llevan a Dios. ¿Por qué Dios nos da? Las virtudes teologales en el momento de nuestro bautismo vienen en el paquete, en el combo. ¿Sí? Sino más porque Dios no está ahí en el mostrador y nos dice, ¿cómo lo quiere? ¿Sí? ¿Regular o agrandado? Él no pregunta si lo queremos regular o agrandado. Él viene completo con todo y todo, aunque nosotros no lo pidamos. Y eso viene en el paquete, las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe. ¿Para qué? La esperanza. Para esperar la vida eterna. Para esperar en Él. Y la caridad o el amor. Las virtudes teologales vienen de Dios y nos llevan a Dios. ¿Dónde viene eso? En el combo del Espíritu Santo. ¿Por qué siempre existe esa semillita de la fe? ¿Por qué siempre es el creer en algo? Es algo que no sabemos qué es, pero todo ser humano, por muy malo que sea, bueno que sea, siempre tiene esas, que fue bautizado, tiene ese creer en algo, ¿sí? En Dios, esa necesidad un poco de saber de Dios. La esperanza es eso que a veces no sabemos qué está pasando, pero que es algo que nos permite caminar por esta vida hasta un día llegar, tener la esperanza de ver cara a cara lo que el Señor, lo que dice mi hermano. La virtud de la esperanza es la que se está haciendo evidente en mi hermano cuando dice: yo quisiera experimentar ese momento un día de estar ante la presencia de Dios, la virtud de la esperanza. ¿Sí? Y la caridad, el amor. Nada se va a mover, como dice Corintios 13, nada va a poder ser si no existe el amor. ¿Qué me va a llevar de regreso hacia el Señor? El amor hacia Él. ¿Qué no me va a llevar? El desamor. Porque las tres virtudes teologales tienen que estar activas en mi vida para que yo regrese a Dios. La fe, tengo que creer en Él. La esperanza, tengo que esperar en Él. Y el amor, tengo que amarlo a Él. Si no existen esas tres virtudes, no voy a regresar a Dios. Bien. ¿Dónde están esas tres virtudes? En el Espíritu Santo. ¿Se fijan entonces? ¿Qué importancia? A veces hablamos del Espíritu Santo como si fuera los verbos de Dios. Es el Dios todo. El tutus. Hay un término en latín, tutus deo, algo así, el Dios todo. Es el Espíritu Santo, es el que verdaderamente es el artífice de nuestra santificación, de nuestro caminar. Si nosotros no tenemos esa devoción al Espíritu Santo, este ministerio es su línea de este ministerio, es el Espíritu Santo. Este ministerio nace a partir del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos una devoción al Espíritu Santo, estamos empezando nuestro caminar como cristianos, no va en el rumbo adecuado. Para nada, o sea, olvídense, hermanos, la verdad, olvídense. Si no tenemos una devoción, si no permitimos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, olvídense, hermanos, todo está en vano. Ni la fe, nada va a estar activo en nuestras vidas.
Por eso entonces, el invocar al Espíritu, cuando vamos a leer la palabra, cuando hacemos una oración, cuando nos vamos a poner en oración nosotros en nuestra casa, todo tiene que ser en base a lo que el Espíritu Santo, miramos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto es una introducción, porque nos vamos a meter a las profundidades de nuestro Señor, en el Espíritu, a partir de hoy. Y esto es una introducción para que sepamos de qué vamos a estar hablando y que sepamos que no es cualquier personaje, que la persona del Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida cristiana. Queremos avanzar a caminar. Él es el artista. ¿De qué manera esta conexión que decíamos que se hacía a partir de nuestro espíritu conmigo no se va a dar si nosotros no abrimos nuestro entendimiento, nuestra alma a la acción de ese espíritu? ¿Cuáles son las potencias del alma? ¿Quién me puede decir? ¿Perdón? Inteligencia y voluntad. Potencias del alma. Memoria, inteligencia y voluntad. Esas son las potencias del alma. ¿Pero qué creen? El espíritu también tiene potencias. ¿Cuáles son? Por minúscula. Intuición, conciencia, y comunión. Intuición, conciencia y comunión. Y las potencias del alma son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Muy bien. Si esto, salud. Fíjense bien. ¿De qué estamos hechos? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, casi ni lo mencionamos, ¿verdad? Pues es que el cuerpo es el vehículo rumbo a la parte celeste. El cuerpo es la ruta 5, destartalada y desdicitada, o nueva, como sea, estirada, no estirada, operada, no operada, operado, no operado. Es la ruta 5. No tiene, el espíritu es el que da la vida, dice la palabra de Dios. La carne no sirve para nada. Así dice la palabra de Dios, no me acuerdo de ese pasaje. Búsquenlo. En Google, el espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Es más, creo que en el pasaje de Juan 4 puede ser. Bueno, no vamos a ver eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Entonces que el cuerpo es nuestro. ¿Por qué hay que cuidarlo? Pues porque es templo del Espíritu Santo. O sea, no vas a subir al Señor a la ruta 5 toda grafiteada, los asientos, los resortes se ven ahí, ¿sí? No se puede ni sentar, va todo zarandeado ahí, y no le vas a subir un borracho, un drogadicto, un asesino a tu camión donde llevas a Cristo Santo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que todo pecado de afuera puede ser perdonado. Los pecados en el cuerpo, entre ellos en los sexuales. Dice, esos no se perdonan porque estás atacando el templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, por eso no hablamos del cuerpo. Además, nosotros nos manejamos en otro nivel. No se empiecen a elevar de la silla, pero nosotros nos manejamos a nivel sobrenatural espiritual.
Por eso no hemos hablado de José, ¿verdad? Estamos a otro nivel, estamos en la carne. Nosotros, nuestro lenguaje debe ser el lenguaje espiritual, ¿sí? No de lo que habla la gente, de lo que están diciendo las noticias, de lo que tal. No, nosotros tenemos que manejarnos en el lenguaje sobrenatural, porque si no entramos en ese lenguaje, estamos entre uno y la otra, el uno y el otro. Pero cuando ya nos manejamos en este lenguaje, entonces vamos entrando en la dimensión sobrenatural, que es cuando nos bautizamos, pasamos del estado natural al estado sobrenatural. El niño, la criatura sin bautizar está natural, pero el niño después de bautizar está sobrenatural, pasó a un estado sobrenatural. Y nosotros, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos en el estado sobrenatural. Si nuestra vida es en el Espíritu, estamos manejándonos en el estado sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué sobrenatural? Porque vamos a hacer cosas que naturalmente no se hacen. Son cosas que generalmente la gente no va a hacer. Estás en el estado sobrenatural. Si el Espíritu Santo con mayúsculas no maneja esto y esto, tu vida no es una vida en el Espíritu. Tu memoria, tu inteligencia, la memoria, todo lo que hacen las potencias del alma se reflejan en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo más claro, para no entrar mucho en la teología. La voluntad, si no es manejada por el Espíritu Santo, si es carne, ¿a dónde nos lleva? A la carne. Por lo que es de la carne va a la carne. Eso no está siendo manejado. Esa potencia no está siendo manejada por el Espíritu Santo, está siendo manejada por la carne. Yo les he platicado de que el quinto ese del carro, ¿verdad? Que iba en el carro y luego lo que quería, que me daban ganas de una cervecita y estaba en el antro ahí de mi primo. Y no les digo dónde porque si no van a querer ir ahí. Entonces, bueno, los muchachos, entonces ahí voy y el volante empieza a vibrar y se quiere dar la vuelta y digo, uy, es una lucha entre el espíritu y la carne. Si te manejas en el espíritu, vas a vivir en el espíritu y vas a mostrar frutos del espíritu. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? No acabamos de ver. Frutos del espíritu. Gálatas. La lectura cuando menos. Gálatas 5. Gálatas 5, eso, hermana. Sí. Ahorita lo busco. Bueno, vayan a buscarlo. La esperanza. Ay, con el. No, pues con tu mamá. La esperanza no, creo que no es fruto del espíritu. Bondad es un fruto. Bondad sí es longanimidad, humildad, dominio de sí mismo, mansedumbre, ya está. Bueno, ok. Entonces, ¿ahí qué pasó? Bueno, pues que vibraba el volante y yo decía, es una llanta que está malo, la suspensión, que quería el carro dar la vuelta y hasta que la llevé. ¿Qué quiere decir? Es una lucha entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Aquí está. Dice, en cambio, el fruto del espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo, que ahora vamos a dominio de sí mismo ahí, ¿verdad? Porque pues, fíjense nada más, y esto va para las comunidades. Estando en mi comunidad, les doy mi testimonio que es de la vida, diciendo, miren el Señor, y ¿saben qué? Y luego me sale un hermano, ¿qué tiene hermano? Una cervecita no viene con nada, hermano. Vienes cansado de trabajar y de tener ganas de tomarte una cerveza. ¿Qué tiene de hermano? ¿Qué ha sido? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba ese hermano? En la carne. En la carne. Es que el hermano de comunidad, pues también los hermanos de comunidad a veces están en la carne, eso no es problema, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender lo que estamos viviendo. ¿Sí? Están en la carne y luego ya hubo otro que dice, ¿cómo? Pues ¿cómo? No me estés diciendo que va a poder ir. Pues. Y digo, pues ¿cómo que piensas tú que yo voy a entrar a ese lugar? ¿O que iba a entrar en reversa? Con los ojos cerrados, ven una cerveza.
No, mejor voy al Oxxo. O sea, O sea, el que está en la carne va a la carne y el que está en el espíritu va al cielo. Ese es un ejemplo de cuando el Espíritu Santo con mayúsculas está manejando las potencias de tu alma. Fíjense, esto es bien importante por una razón, porque las potencias del alma son la razón. Y cuando tu razón no está entregada a Dios, al Espíritu Santo, no puede funcionar en el Espíritu. No puede funcionar en el Espíritu. Cuando tú le entregas tus potencias al Espíritu Santo, tu oración debería de ser: Espíritu de Dios, toma mis potencias y maneja mis potencias. Toma el control tú de mis potencias, porque si no, no puedo yo. La voluntad, entonces a lo que iba es, la voluntad se refleja en el cuerpo. Porque no hablamos de porque este es el cascarón. O sea, si mi voluntad está en la carne, el cuerpo se va a la carne. Y si mi voluntad está en el espíritu, el cuerpo se va al espíritu. El cuerpo es el que refleja, ¿sí?, lo que nosotros somos. Por eso, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y se refleja en su cuerpo. Se le ve, se le nota. Se nota la presencia de Dios en su vida. El cuerpo está reflejado. Cuando andas en la carne se te nota. Y se nota, hermano. Cuando comía muchos tacos de cansamiento. Cuando andas en la carne, se nota. Pero también se nota cuando no se ve. No se necesita mucho discernimiento ni estar viendo la sabiduría de Dios para darte cuenta cuando una persona anda en la carne, en sus conversaciones, en su manera de decir las cosas, su manera de actuar, a veces en su manera de mirar. El Espíritu Santo entonces debería tener control de estas tres potencias: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Cuando eso sucede, empiezas a razonar a Dios. Porque hay hermanos que razonan mucho, ¿verdad? Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Y por qué esto? ¿Y que quién sabe qué? Y ahí lo tienen a uno como trompo chillador, ¿verdad? Que no puede uno ni explicar tanta cosa. ¿Por qué? Porque está entrando en función de la razón de la carne y no esto, que es la fe. Hay muchas cosas que se manejan bajo la fe. Y cuando interviene la razón, no está interviniendo la fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se puede ver. Entonces, cuando empiezas a razonar, tu fe se desaparece. Tú estás razonando. Estás queriendo encontrar un modo científico de lo que sucede en tu vida. Y luego acá, el espíritu con minúsculas tiene que ser manejado por el espíritu con mayúsculas, porque la intuición, de aquí hago un paréntesis. Ahorita mencionaba la homilética. Como preparé los dos temas, entonces revolví el concepto de homilética con el concepto de intuición. Esto es para los hermanos que están en la preparación de predicadores. Dije que la intuición era la habilidad de discernir sobre las cosas de lo bueno y de lo malo sin llegar a la razón, sin llegar a razonarlas. Y no, eso es la intuición, pero no la homilética, ¿sí? La homilética es la preparación, el conjuntar los elementos para preparar una predicación. Más o menos así sería el concepto de homilética. Es el arte de reunir los elementos necesarios para preparar una predicación. Esa es la homilética que se dio en la escuela de predicadores. Y la intuición, esta, ¿sí?, es la habilidad para conocer o comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu Santo con mayúscula, ya vamos a terminar, cuando el Espíritu Santo con mayúscula está manejando las potencias del Espíritu, ¿sí?, entre ellas la intuición. Esto no está bien. Esto no está bien. Oye, estás en un lugar, está pasando algo, estás viendo algo,
aquí hay algo que no está bien. Ahí nos vemos. Oye, a ver, aquí está sucediendo algo, yo estoy viendo que están pasando estas cosas. Es la habilidad de descubrir la diferencia entre lo bueno y lo malo sin llegar a la razón. Inmediatamente, cuando el Espíritu Santo con la múscula está manejando tu potencia de la intuición, no lo das cuenta. Sabes descubrir cuando estás en terrenos peligrosos, cuando estás pisando terreno que no debes pisar, o cuando está pasando algo que estás en un lugar en el que no debes de estar. Y te pones la alerta, y es bueno, porque cuando no es así, y ahí vas y caes, y ahí estás en medio, y no te das cuenta que está sucediendo algo malo, o que va a pasar algo malo, o que no debes estar ahí. ¿Sí? El Espíritu Santo no está iluminando tu espíritu con la múscula y la intuición te está fallando. Son como circuitos ahí para los ingenieros, son como circuitos ahí que te empiezan a fallar, porque la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia, saber igual de moral, de actos de la moral, ¿sí? Es la voz de Dios que nos guía. Imagínense ustedes cuando es la conciencia, es como el diablito que pones, un angelito y un diablito, ¿verdad? Y que dices, no está bien que haga esto. No, pero ¿qué tal esto? No está bien, o mejor no. Pero sí, no. La conciencia. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios está manejando tu conciencia, es no desde el principio. Porque sabes perfectamente bien. Cuando alguien viene y le dice a mi hermana Lucy, oye Lucy, ¿es bueno o es malo que es malo? No tenemos que pensarla mucho. Cuando alguien viene y te pregunta, oye, para que no pregunte, oye, Ya sabemos que ¿es bueno o es malo que es malo? ¿Por qué? Cuando preguntas que si es bueno o que es malo, no sabes qué estás haciendo. Tu conciencia no está siendo iluminada por el Espíritu Santo y andas pisando doble terreno. ¿Sí? No estás centrado en lo que verdaderamente es bueno. Entonces, para que no pregunte, si tienen la intención de preguntar, ya van a saber qué es malo. O sea, lo que se le va a decir, esto es malo. Conciencia, entonces, ¿fijan cómo? Y por último, la comunión. La comunión es comunión. La separación de la palabra es comunión. Es esa conexión que nosotros estábamos hablando. El Espíritu Santo, con mayúsculas, con nuestro espíritu con minúsculas, si está en conexión con nosotros, entra en comunión con nosotros. Y entonces, eso se va a reflejar en nuestra vida. Tiene que reflejarse esto y aquello, tiene que reflejarse en nuestra vida. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque está el circuito medio. ¿Ya? Hay que acomodar todo eso. La teología es difícil, complicada, pero Dios es muy sencillo. Si borráramos todo eso ahorita, díganme ustedes de qué manera lo arreglamos. Todo eso que está descompuesto, que no podemos conectar de alguna manera, todo lo que vino. Díganme ustedes por favor, por el amor de Dios, ¿de qué manera arreglamos esos circuitos que están todos hechos bolas ahí? ¿Cómo lo arreglamos por el amor de Dios? Y ese es el nuevo sustituto. Es el nuevo sustituto. Que en otras palabras sería que nacer de nuevo, abrirle la puerta a la acción de Dios, que el Espíritu Santo empiece a funcionar en tu vida, que sea verdaderamente una conexión verdadera de Dios con nosotros, el Dios con nosotros. Y entonces sí, se refleja en nuestros actos, en la manera de hablar, en la manera de ser, en tu trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque Dios está manejando, Dios está encargando de todo eso. Cuando decimos, Dios tiene control, no es cierto. Es que Dios tiene control, pues tendrá control de otras cosas, pero de mi vida no tiene control. Porque es un relajo, es un espagueti allí que no he podido resolver. ¿Sí? Mira que estoy a la puerta ya.
Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré. Sencillito, hermano. Sencillito, el Señor es argentino. Sencillito. Abrir una puerta. Ahora sí que es algo que depende de nosotros. Siempre hemos hablado de que todo depende de Dios, ¿verdad? Pero Dios es un caballero, ¿ya se acordaron? Si tú no quieres, si quieres seguir viviendo en tu vida de toda la vida, pues sigue viviendo. El día que quieras, abre la puerta. Eso es lo único que no tienes que hacer. Tiene chapa por dentro. La puerta. Solo tú la puedes abrir. Amén. Amén. Eso es lo que queremos para